Desde hace ya varios meses hemos estado estudiando el libro de Daniel en el Antiguo Testamento y a partir de hoy comenzaremos a considerar la última sección del libro, los capítulos 10 al 12. Daniel se encuentra ya en la postrimería de su vida y Dios le revela una extensa visión sobre el futuro de su pueblo y los tiempos del fin. Esta visión posee un detallado recuento de la historia de Israel, escrito muchos años antes de que tales eventos ocurrieran. En la tarde de hoy comenzaremos a estudiar el marco histórico en el que esta profecía fue revelada, pero por causa del tiempo nos limitaremos a los primeros 9 versículos del capítulo 10, donde Daniel contempla la visión de un personaje celestial. Y lo primero que quiero que veamos en esta tarde es el tiempo y las circunstancias de esta visión. Daniel capítulo 10, versículos 1 al 3. En el año tercero de Ciro, rey de Persia, fue revelada palabra a Daniel llamado Belsasar, y la palabra era verdadera y el conflicto grande. Pero él comprendió la palabra y tuvo inteligencia en la visión. En aquellos días, yo, Daniel, estuve afligido por espacio de 3 semanas. No comí manjar delicado, ni entró en mi boca carne, ni vino, ni me ungí con ungüento, hasta que se cumplieron las 3 semanas. Como ha ocurrido ya en ocasiones anteriores, lo primero que hace Daniel aquí es ubicarnos en el momento histórico en el que ocurre la visión. Dice en el versículo 1 que fue en el año tercero del reinado de Ciro, rey de Persia. Y ese detalle cronológico es de extrema importancia. Nosotros sabemos por Esdras capítulo 1, versículos 1 al 4, que es en el primer año del reinado de Ciro que este rey promulgó un edicto que permitía el retorno de los judíos cautivos a su tierra. Así que esta visión, ocurrida en el año tercero de su reinado, ocurre 2 años después de la emisión de este edicto. 50,000 judíos regresaron en ese tiempo a Jerusalén guiados por Zorobabel, y la historia ustedes pueden verla en detalles en el libro de Esdras, en los primeros capítulos del libro. En el año tercero de Ciro, estos judíos llevaban 2 años ya tratando de establecerse en la tierra de Israel y tratando de iniciar la reconstrucción del templo. La pregunta obligada que debemos hacernos es, ¿por qué Daniel no regresó con ellos? Estamos en el año tercero del rey Ciro. En el año primero fue promulgado el edicto. 50,000 judíos regresan a Israel. ¿Por qué Daniel no regresó con ellos? Recuerden que este hombre fue llevado cautivo a una nación extraña cuando tenía unos 15 años de edad. Durante más de 70 años mantuvo intacto su amor por Jerusalén y por la casa de Dios. Constantemente oraba con su rostro vuelto hacia la ciudad santa. Y vimos cómo al final del cautiverio Daniel intensificó su oración por el retorno de los judíos. Sin embargo, en el versículo 4 se nos dice que para ese tiempo él estaba a la orilla del gran río Hiddekel, es decir, a la orilla del río Tigris, que en estos días ha estado saliendo mucho en las noticias por el problema con Irak. Si ustedes ven en un mapa se darán cuenta que el río Tigris está a unos 900 kilómetros lejos de Israel. Es obvio que Daniel no regresó con los cautivos y la pregunta es ¿por qué? ¿Por qué? Bueno, la Biblia no nos da ninguna respuesta, pero creo que podemos aventurarnos a suponer al menos 3 cosas. En primer lugar, que Daniel no pudo hacer el viaje por causa de su edad. Daniel tenía para ese tiempo unos 87 años de edad. Y aquí no estamos hablando únicamente del viaje. Aquí estamos hablando de toda la labor que estos judíos tenían por delante al regresar a su tierra. Otra razón que pudiéramos dar es que Daniel tomó la decisión de quedarse atrás para servir de ayuda a aquellos que se fueron, no solo orando por ellos,
sino también intercediendo por ellos ante las autoridades en caso de que surgiera alguna dificultad. También podríamos suponer que a Daniel se le imposibilitó hacer el viaje simple y llanamente porque las autoridades medopersas no le dejaron ir. No olviden que Daniel era un funcionario del gobierno, él funcionaba allí en la corte real y es probable que el rey sencillamente no lo dejara ir. Pudo haber sido también una mezcla de estas tres razones. La verdad es que no sabemos cuál fue la causa. Lo que sí podemos decir con toda certeza es que no fue la voluntad de Dios. No fue la voluntad de Dios que Daniel regresara del cautiverio. Daniel no vio la ciudad de Jerusalén nunca más. No obstante, Daniel continuó desempeñando fielmente su ministerio de intercesión por aquellos que pudieron regresar. Noten el versículo 2. En aquellos días, yo, Daniel, estuve afligido por espacio de 3 semanas. Y por algo que veremos más adelante, probablemente el próximo domingo, no fue simplemente que Daniel ayunó en un ayuno parcial, sino que vemos más adelante que Daniel estaba en ayuno y oración delante de Dios. Dice, no comí manjar delicado, ni entró en mi boca carne ni vino, ni me ungí con ungüento, hasta que se cumplieron las 3 semanas. Cuando dice que eso ocurre en aquellos días, se está refiriendo a la fecha que nos da en el versículo 1. Ahora es interesante notar, y esto lo digo simplemente entre paréntesis como un detalle exegético, que en el versículo 2 dice literalmente que Daniel estuvo afligido por 3 semanas de días. Y algunos comentaristas suponen que Daniel está haciendo una distinción entre estas semanas y las semanas de la profecía que vimos en el capítulo 9, las 70 semanas que eran semanas de años. Daniel estuvo afligido 3 semanas de días, 21 días, en los cuales buscó el rostro de Dios en ayuno y oración. ¿Y qué era lo que afligía a Daniel en ese momento? Tampoco lo sabemos a ciencia cierta, pero tal vez encontramos la respuesta en el libro de Esdras. Yo les pido por favor que me acompañen al libro de Esdras, capítulo 4, los versículos 1 al 5. No olviden el contexto histórico. En el primer año de Ciro es emitido el decreto, 50,000 judíos regresan a Israel. Estos judíos tratan de establecerse en la tierra, comienzan a reconstruir la ciudad, tratan de reconstruir el templo. Pero ¿qué ocurre? Esdras capítulo 4, versículos 1 al 5. Oyendo los enemigos de Judá y de Benjamín que los venidos de la cautividad edificaban el templo de Jehová, Dios de Israel, vinieron a Zorobabel y a los jefes de casas paternas y les dijeron, edificaremos con vosotros, porque como vosotros buscamos a vuestro Dios y a él ofreceremos sacrificios desde los días de Esar-Adón, rey de Asiria, que nos hizo venir aquí. Zorobabel, Jesúa y los demás jefes de las casas paternas de Israel dijeron, no nos conviene edificar con vosotros casa a nuestro Dios, sino que nosotros solos la edificaremos a Jehová Dios de Israel, como nos mandó el rey Ciro, rey de Persia. Pero el pueblo de la tierra intimidó al pueblo de Judá y lo atemorizó para que no edificara. Sobornaron además contra ellos a los consejeros para frustrar sus propósitos todo el tiempo de Ciro, rey de Persia, y hasta el reinado de Darío, rey de Persia. Estas personas estaban obstaculizando la labor del pueblo de Israel, y siendo Daniel un funcionario de la corte, es muy probable que se enterara de la dificultad que estaban enfrentando sus hermanos al tratar de establecerse en la tierra prometida. Y aquí lo encontramos con 87 años de edad, intercediendo por ellos con ayuno y oración. Una de las cosas que más me impresiona de la vida de Daniel es la constancia de su confianza en Dios. Hermanos, si había alguien que podía confiar en la posición política que tenía, era Daniel. Desde muy joven alcanzó puestos muy altos en la corte babilónica.
y luego mantuvo esa misma posición de influencia durante el imperio medo-persa. Pero en todas las etapas de su vida, Daniel manifestó que no confiaba en el brazo del hombre. Daniel manifestó que tenía una confianza inquebrantable en el Dios de Israel. Y lo que él está haciendo aquí es exactamente lo mismo que hizo cuando tenía 20 años de edad y el rey Nabucodonosor puso en peligro la vida de todos los sabios de su imperio. ¿Recuerdan ustedes en el capítulo 2? Vamos por un momento allí. Daniel capítulo 2. Nabucodonosor tiene un sueño. Manda a llamar a todos los sabios de Babilonia, no solamente para que interpreten el sueño, sino también para que le digan qué soñó. Y todos los sabios le dicen: rey, eso es imposible. Dinos el sueño y nosotros te diremos la interpretación. Pero Nabucodonosor era muy sabio y le dijo: no, si ustedes son magos, si ustedes son sabios, deben tener capacidad para decirme qué fue lo que yo soñé y entonces yo sabré que me están dando la interpretación correcta. Los sabios manifiestan su impotencia. Nabucodonosor los manda a matar a todos. Y cuando Daniel se entera del edicto, dice en el capítulo 2 de Daniel, versículo 17, luego se fue Daniel a su casa e hizo saber lo que había Ananías, Misael y Azarías, sus compañeros. ¿Para qué? Bueno, para hacer una manifestación, llamar a todos los sabios de Babilonia y manifestarse con pancartas delante del palacio real. No. Llamó a sus amigos para que pidiesen misericordias del Dios del cielo sobre ese misterio, a fin de que Daniel y sus compañeros no perecieran con los otros sabios de Babilonia. Daniel llamó a sus amigos para orar y pedir misericordia delante de Dios. Y lo mismo ocurrió en los días de Darío, capítulo 6, versículo 10, cuando Darío dice que no se puede pedir a nadie ninguna cosa si no es a través de él. Y dice en el capítulo 6, versículo 10, cuando Daniel supo que el edicto había sido firmado, entró en su casa y abiertas las ventanas de su cámara que daban hacia Jerusalén, se arrodillaba 3 veces al día y oraba y daba gracias delante de su Dios como lo solía hacer antes. Daniel confiaba en Dios y esa confianza se traducía en una vida constante de oración. Queridos hermanos, los problemas no se resuelven con astucia carnal. Los problemas no se resuelven manipulando a las personas. Sí debemos hacer en nuestra responsabilidad todo lo que es lícito, todo lo que esté a nuestro alcance en medio de la dificultad. Pero los problemas comienzan a resolverse presentándolos delante de Dios en oración. Algo afligió el alma de Daniel cuando tenía 87 años de edad. Y eso lo llevó a buscar el rostro de Dios en ayuno y oración. Y en estas 3 semanas Daniel puso a un lado la comida que seguramente era habitual en la corte. Y se limitó a comer vegetales y legumbres, versículo 3. No comí manjar delicado, ni entró en mi boca carne, ni vino, ni me ungí con aceite, hasta que se cumplieron las 3 semanas. No siempre que nosotros venimos delante de Dios en ayuno y oración, tiene que ser un ayuno completo. Nosotros podemos hacer un ayuno parcial, similar al que hizo Daniel en esta ocasión. Estos no eran días para lujos, eran días para buscar intensamente el rostro de Dios en oración. En el versículo 4 encontramos un detalle adicional que pudo haber afectado el ánimo de Daniel en ese momento. Dice: y el día 24 del mes primero estaba yo a la orilla del gran río Hiddekel. Aquí la fecha se da con más precisión. Ya no dice simplemente que es el 3er año de Darío, dice que es el 24 del mes primero. ¿Y cuál era el mes primero en el calendario judío? El mes de Nisán. ¿Y qué particularidad tenía este mes en el calendario festivo del pueblo de Israel? Que en el día 14 de Nisán se celebraba la Pascua. Y del día 15 al 21 se celebraba la fiesta de los panes sin levadura. Así que esta visión tuvo lugar aparentemente 3 días después de que hubiesen pasado estas 2 fiestas. Ahora, si el ayuno coincidió con esa fecha, nosotros podemos suponer cómo estaba el alma
de Daniel en este momento. Israel debía estar gozando, con gozo, recordando aquella noche en que Dios los libró milagrosamente de la esclavitud en Egipto. Pero estaban experimentando más bien muchísimas dificultades y oposición para establecerse en su tierra otra vez. Y Daniel no podía reaccionar con indiferencia ante estas cosas. Aunque él confiaba en la soberanía de Dios, estas cosas entristecían profundamente su corazón. Y esto nos enseña algo muy importante. Queridos hermanos, aunque nosotros confiamos en el Dios soberano, no podemos ser indiferentes a las dificultades físicas y espirituales del pueblo de Dios. Aquellos que aman a Dios aman a su pueblo. Aquellos que aman a Cristo aman su iglesia. Y eso debe traducirse en hechos concretos. Daniel estaba lejos de sus hermanos, pero podía orar por ellos, interceder por ellos en oración. Sus 87 años no fueron un impedimento para que este hombre buscara el rostro de Dios en ayuno y oración. Hermanos, hay un balance en el creyente que no es fácil de mantener. Y yo admito que esto no es fácil de mantener. La línea es muy débil, muy fina. Por un lado, debemos descansar confiados en la soberanía de Dios, de tal manera que las dificultades no nos lleven a desmayar. Pero por el otro lado, no podemos reaccionar con indiferencia cuando estas dificultades se presenten. No, Dios es soberano, Él está en su trono, no importa lo que pase, no, sí importa. Sí importa, nosotros no podemos ser indiferentes ni al dolor ajeno ni al dolor propio. El dolor duele y Dios no espera que sea de otra manera. En 2 Corintios capítulo 11, el apóstol Pablo enumera algunas de las dificultades que él tuvo que enfrentar durante su ministerio. Aún naufragios, hambres, desvelos, persecuciones. Y al final de la lista menciona en el versículo 28, además de otras cosas, lo que sobre mí se agolpa cada día, la preocupación por todas las iglesias. Y Pablo se pregunta, ¿quién enferma y yo no enfermo? ¿A quién se le hace tropezar y yo no me indigno? Pablo no era indiferente a las dificultades físicas y espirituales del pueblo de Dios. Cuando alguien se enferma, dice Pablo, yo me enfermo. Cuando a alguien se le hace tropezar, yo me indigno. Si uno de nuestros hermanos en la iglesia no anda bien y con su conducta está ocasionando que otros tropiecen o que el nombre de Cristo sea blasfemado, mi hermano, eso debe ser motivo de tristeza para ti y para mí. Y no solamente motivo de tristeza, debe ser motivo de indignación. Y no solamente debe ser motivo de tristeza y de indignación, tenemos que hacer algo. Y si hay algo que todos podemos hacer es orar. No les voy a negar, hermanos, y le comentaba algo de esto a mi esposa anoche. Qué difícil fue para mí en esta semana presentarme delante de este texto. Qué difícil. El ejemplo de Daniel es como una bofetada en nuestra cara. Hermanos, ¿qué excusa nosotros podemos poner delante de Dios para descuidar nuestros deberes espirituales? Cuando nos encontramos en este texto con un hombre de 87 años de edad, orando y ayunando, intercediendo, suplicando y rogando por el pueblo de Dios. ¿Qué excusa podemos poner nosotros? Y Daniel no era solamente un anciano, era un hombre muy ocupado. ¿Dónde estaba Daniel? A orillas del río Tigris. Y este río no solamente estaba lejos de Israel, este río también estaba lejos de la ciudad donde estaba la capital del imperio medo-persa en aquellos días. Y muchos se preguntan, ¿qué hacía Daniel tan lejos? Bueno, algunos presuponen que estaba allí cumpliendo con alguna responsabilidad administrativa.
Sin embargo, ni su edad ni su agenda fueron una excusa para descuidar su relación con Dios o para minorar su involucración activa en oración por la expansión del reino de Dios. Y a muchos de nosotros se nos hace difícil venir los miércoles a orar. ¿Qué excusa podemos poner delante de Dios? Mi amado hermano, si tú has sido comprado con la sangre de Cristo y vas camino al cielo, dice la Escritura que tú y yo debemos buscar primeramente el reino de Dios y su justicia. Esa debe ser nuestra prioridad, y esa prioridad debe evidenciarse en nuestra vida de oración. No todos pueden predicar la palabra, no todos pueden pastorear la iglesia, no todos pueden servir en todos los ministerios, pero todos podemos orar por los que predican, todos podemos orar por los que pastorean, todos podemos orar por los que sirven. ¿Y cuánta necesidad tiene la iglesia de Cristo de hombres que peleen contra el diablo de rodillas en oración? Hoy día se quiere tapar el sol con un dedo. Y la debilidad de la iglesia se está queriendo suplir a través de programas. Hermanos, no son nuevos programas lo que la iglesia necesita. No son cultos más variados y entretenidos. No son coros más espectaculares. Lo que la iglesia necesita urgentemente es que el poder de Dios se manifieste en nuestras vidas y en nuestros ministerios. Y eso suele suceder cuando el pueblo de Dios se postra de rodillas delante de Dios en oración. Daniel sabía eso, y por eso oraba. Y como producto de su oración, algo extraordinario sucedió. Dios le concedió una visión extraordinaria. Y eso nos lleva a nuestro segundo encabezado, el personaje central de la visión, versículos 4 al 6. Y el día 24 del mes primero estaba yo a la orilla del gran río Hiddekel, y alcé mis ojos y miré, y he aquí un varón vestido de lino, y ceñido sus lomos de oro de Ufaz. Su cuerpo era como de berilo, su rostro parecía un relámpago, y sus ojos como antorchas de fuego, y sus brazos y sus pies como color de bronce bruñido, y el sonido de sus palabras como el estruendo de una multitud. Los comentaristas están divididos en cuanto a la identificación de este personaje. Algunos dicen que se trata de un ángel muy poderoso, del rango de Gabriel o del rango de Miguel. Pero la mayoría de los comentaristas se inclinan a pensar que lo que tenemos aquí es una aparición visible de la gloria de Dios. Y más particularmente una aparición antiguo testamentaria del Cristo preencarnado, una cristofanía. El Hijo de Dios no comenzó su existencia en el momento en que se encarnó en el vientre de María. Él es eterno porque es Dios. Y en varias ocasiones el Señor se presentó visiblemente durante la época del Antiguo Testamento, sobre todo para impartir fortaleza y consuelo en tiempos de dificultad. En esas apariciones antiguo testamentarias o cristofanías, el Señor es identificado como el ángel de Jehová. Vayan conmigo por un momento a Génesis capítulo 22. Génesis capítulo 22. Aquí tenemos la prueba que Dios impuso sobre Abraham, luego de haberle dado al hijo de la promesa, Isaac. Cuando Isaac tiene unos 12 años de edad, dice en el versículo 1, aconteció después de estas cosas que probó Dios a Abraham y le dijo a Abraham, y él respondió, heme aquí. Y dijo, toma ahora tu hijo, tu único, Isaac, a quien amas, y vete a tierra de Moría y ofrécelo allí en holocausto sobre uno de los montes que yo te diré. Nosotros conocemos la historia, como Abraham se dirige con su hijo Isaac, lo ata en la peña, y cuando está a punto de clavar su cuchillo en su garganta, dice en el versículo 10, y extendió Abraham su mano y tomó el cuchillo para degollar a su hijo. Entonces el ángel de Jehová le dio voces desde el cielo y dijo, Abraham, Abraham. Y él respondió, heme aquí.
y dijo: no extiendas tu mano sobre el muchacho ni le hagas nada, porque ya conozco que temes a Dios, por cuanto no me rehusaste tu hijo, tu único. El ángel de Jehová le está diciendo: a mí no me has rehusado el sacrificio. Y dice en el versículo 15: y llamó el ángel de Jehová a Abraham por segunda vez desde el cielo y dijo: por mí mismo he jurado, dice Jehová, que por cuanto has hecho esto y no me has rehusado tu hijo, tu único hijo, de cierto te bendeciré y multiplicaré tu descendencia como las estrellas del cielo y como la arena que está a la orilla del mar, y tu descendencia poseerá la puerta de tus enemigos. En tu simiente serán benditas todas las familias, naciones de la tierra, por cuanto obedeciste a mi voz. ¿Quién es el ángel de Jehová? El mismo Jehová, en una aparición antiguo testamentaria. Y aunque no debemos ser dogmáticos en esto, creo que tenemos suficientes razones para pensar que lo que Daniel está contemplando en la visión del capítulo 10 es al Cristo preencarnado, es una visión del ángel de Jehová. ¿Y por qué pensamos esto? En primer lugar, porque la descripción que Daniel nos da de este ángel es muy similar a la que aparecen en otros pasajes de las Escrituras, donde aparece una visión de la gloria de Dios. En Ezequiel capítulo 1, versículos 26 al 28, pero sobre todo, y quiero por favor que vayan conmigo, Apocalipsis capítulo 1, versículos 12 al 15, donde claramente es una visión de Cristo. Apocalipsis capítulo 1, versículos 12 al 15. Traten de recordar lo que leímos en Daniel. ¿Qué fue lo que Daniel vio? Dice en el capítulo 1, versículo 2: y me volví para ver la voz que hablaba conmigo, y vuelto vi 7 candeleros de oro, y en medio de los 7 candeleros a uno semejante al Hijo del Hombre, vestido de una ropa que llegaba hasta los pies, ceñido por el pecho con un cinto de oro. Su cabeza y sus cabellos eran blancos como blanca lana, como nieve, sus ojos como llama de fuego, sus pies semejantes al bronce bruñido, refulgente como en un horno, y su voz como estruendo de muchas aguas. Una visión muy similar. Pero por otra parte, la reacción que Daniel tuvo al ver a este personaje celestial es muy similar a la de Juan en la isla de Patmos cuando vio la gloria de Cristo. Noten Apocalipsis 1:17. Cuando le vi, caí como muerto a sus pies, y él puso su diestra sobre mí diciéndome: no temas, yo soy el primero y el último. Vamos a Daniel capítulo 9 otra vez, capítulo 10. Daniel capítulo 10, versículo 7. Y solo yo, Daniel, vi aquella visión, y no la vieron los hombres que estaban conmigo, sino que se apoderó de ellos un gran temor, y huyeron y se escondieron. Quedé pues yo solo, y vi esta gran visión, y no quedó fuerza en mí, antes mi fuerza se cambió en debilitamiento, y no tuve vigor alguno. Pero oí el sonido de sus palabras, y al oír el sonido de sus palabras, caí sobre mi rostro en un profundo sueño, con mi rostro en tierra. Por estas razones, me inclino a pensar, como opinan muchos otros, que el personaje celestial que Daniel está contemplando no es otro que nuestro Señor Jesucristo en su estado preencarnado, que ha venido a fortalecer a su siervo en este tiempo de dificultad. Y no es la primera vez que esto ocurre en el libro de Daniel. ¿Recuerdan ustedes, hermanos, aquella escena cuando se levanta una estatua y los 3 amigos de Daniel no se postran delante de ella, y Nabucodonosor los envía todos al horno de fuego ardiente? ¿Qué vio Nabucodonosor y los que estaban con él? Daniel capítulo 3. Daniel capítulo 3, versículo 24 al 25. Entonces el rey Nabucodonosor se espantó
Y se levantó apresuradamente y dijo a los de su consejo: ¿no echaron a 3 varones atados dentro del fuego? Ellos respondieron al rey: es verdad, oh rey. Y él dijo: he aquí yo veo 4 varones sueltos que se pasean en medio del fuego sin sufrir ningún daño, y el aspecto del cuarto es semejante a hijo de los dioses. No es la primera vez que Cristo se aparece en el libro de Daniel para fortalecer a su pueblo en una aparición antiguo testamentaria. Queridos hermanos, tenemos a un Salvador siempre dispuesto a fortalecer y consolar a su pueblo. Un Salvador que antes de ascender a los cielos prometió que estaría con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. El hecho de que no podamos verlo como Daniel o Juan lo vieron, no elimina en absoluto la realidad de su presencia en nuestras vidas. Pero hay algo más que quiero hacer notar aquí, en Daniel. Y es la conexión que parece existir entre el personaje celestial que Daniel está contemplando en la visión del capítulo 10 y el Mesías anunciado en la profecía de las 70 semanas en el versículo 9, en el capítulo 9. ¿Cómo describe Daniel este personaje? Versículo 5. Y alcé mis ojos y miré, y he aquí un varón vestido de lino. Yo no soy amigo de tomar cada detalle de una visión y darle un significado, pero algunas veces tienen un significado. Hermanos, ¿quiénes se vestían de lino en el Antiguo Testamento? Cuando un judío veía a una persona vestida de lino, ¿qué cosa venía de inmediato a su mente? El sacerdocio del Antiguo Testamento. Porque eran primordialmente los sacerdotes quienes se vestían de lino el día en que ellos iban a entrar en el templo, en el lugar santo. Yo no tengo tiempo ahora, pero pueden ver en Éxodo capítulo 28, versículos 39 al 43, Levítico capítulo 6, versículo 10, y Levítico capítulo 16, entre otros capítulos de la Biblia. El hecho de que este personaje estuviese vestido de lino sugiere de inmediato una conexión con la labor de los sacerdotes. ¿Y cuál era la labor esencial de los sacerdotes en el antiguo pacto? Presentar sacrificios delante de Dios e interceder por el pueblo para la remisión de los pecados. ¿Y acaso no es eso lo que dice en Daniel capítulo 9 que el Mesías habría de hacer en la profecía de las 70 semanas? Daniel capítulo 9, versículo 24. 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo y sobre tu santa ciudad, y más adelante vemos que esas 70 semanas terminan con la aparición del Mesías. ¿Y qué habría de ocurrir? Dice, 70 semanas están determinadas para terminar la prevaricación y poner fin al pecado, expiar la iniquidad y para traer la justicia perdurable. El Mesías viene a hacer la labor que los sacerdotes hacían. El Mesías viene a presentar aquel sacrificio que habría de expiar los pecados del pueblo, solo que en su caso, Él es el sacerdote y Él es el cordero que habría de ser presentado. Pero vamos a seguir leyendo en Daniel capítulo 10. Alcé mis ojos y miré, y aquí un varón vestido de lino, ceñidos sus lomos de oro de Ufaz. Y este cinto de oro apunta hacia el hecho de que este personaje posee la autoridad de un rey. Llevaba la túnica de un sacerdote, pero llevaba también el cinto de un monarca, y esa misma dualidad la encontramos en el Mesías prometido. Él habría de llevar a cabo la expiación por el pecado del pueblo, pero al mismo tiempo habría de poseer autoridad real. Versículo 25 del capítulo 9. Sabe pues y entiende que desde la salida de la orden para restaurar y edificar a Jerusalén hasta el Mesías príncipe habrá 7 semanas. Pero otra vez, versículo 6 de Daniel 10.
Su cuerpo era como de berilo, su rostro parecía un relámpago, sus ojos como antorchas de fuego, y sus brazos y sus pies como de color de bronce bruñido. Y todo esto apunta hacia la gloria y el resplandor majestuoso de este personaje. Pero ahora noten lo que dice al final del versículo 6. Y el sonido de sus palabras como el estruendo de una multitud. Y un comentarista señala lo siguiente acerca de esta frase: el profeta describe la voz de aquel personaje como potente, autoritativa, como alguien a quien hay que obedecer. Este personaje celestial no solo será sacerdote, no solo será rey, sino también tiene un mensaje que comunicar y lo hace con autoridad. Y tal como vimos al estudiar la profecía de las 70 semanas, una de las cosas que el Mesías vino a hacer fue a sellar la visión y la profecía. Daniel capítulo 9, versículo 24. 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo y sobre tu santa ciudad para terminar la prevaricación, poner fin al pecado, expiar la iniquidad, traer la justicia perdurable y sellar la visión y la profecía. Cristo es la revelación final de Dios al hombre y como tal actuó en su oficio profético. Así que tanto el Mesías de las 70 semanas como el personaje celestial del capítulo 10 son presentados de tal manera que parecen ser la misma persona desempeñando los tres oficios del Antiguo Testamento: rey, profeta y sacerdote. Todo parece indicar que Daniel ha recibido la visita del Mesías preencarnado, que ha venido a fortalecerle y hacerle saber que a pesar de las dificultades, a pesar de todas las turbaciones que vendrían en la historia de Israel, Dios seguía siendo el Dios de ellos. Dios seguía estando de parte de su pueblo. Noten en el versículo 18, un texto que estudiaremos probablemente el domingo próximo, las palabras de este personaje a Daniel. Y aquel que tenía semejanza de hombre me tocó otra vez. Lo mismo que ocurre con Juan en la isla de Patmos. Y me fortaleció y me dijo: muy amado, no temas. Las mismas palabras del Señor a Juan: la paz sea contigo, esfuérzate y aliéntate. Y mientras él me hablaba, recobré las fuerzas y dije: hable mi Señor, hable mi Adonai, porque me has fortalecido. Queridos hermanos, como veíamos esta mañana, no importa cuán difícil pueda tornarse la situación alrededor de nosotros, nuestro Dios sigue sentado en su trono, reinando soberano, y Él ha hecho un pacto con su pueblo de no volverse atrás, de hacernos bien. Él ha hecho un pacto. Y como veíamos en la clase de escuela dominical hoy, nuestro Dios es fiel al pacto. La visión que Daniel recibió no era muy alentadora en cuanto al futuro de su pueblo. Israel tendría que enfrentar aún mucho sufrimiento, mucho dolor. Pero esa no era toda la realidad que Daniel debía contemplar. En medio de todo este caos aparente, Dios estaba llevando a cabo su plan soberano. Y nadie podrá estorbar que nuestro Dios, nuestro Rey y Señor, lleve la historia humana a la meta que Él decretó para su creación desde antes de la fundación del mundo. Nadie puede detener su mano, nadie puede llamar a cuentas a Dios y preguntarle qué hace. Daniel necesitaba vislumbrar en ese momento unos cuantos destellos de la gloria de Dios. ¿Y cómo reacciona Daniel inicialmente cuando ve esta visión? Eso nos lleva a nuestro tercer y último encabezado: la reacción que provoca la visión. Versículo 7. Y solo yo, Daniel, vi aquella visión, y no la vieron los hombres que estaban conmigo, sino que se apoderó de ellos un gran temor, y huyeron y se escondieron. Todos los que estaban con Daniel percibieron la presencia divina,
Se dieron cuenta de que algo extraordinario estaba ocurriendo allí, a tal punto que todos huyen de temor y se esconden. Pero ninguno de ellos vio lo que Daniel vio. Ninguno de ellos vio la gloria de Cristo. Hermanos, se necesita una naturaleza espiritual para poder contemplar las cosas espirituales. Y aunque ya Dios no se revela a los suyos a través de visiones, este principio sigue vigente. ¿Qué dice el apóstol Pablo en 1 Corintios capítulo 2, versículo 14? El hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura y no las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente. Nosotros venimos a la iglesia, escuchamos la palabra de Dios, nuestros corazones arden mientras el pastor está abriendo la escritura delante de nosotros. Cuando estamos cantando himnos y el Espíritu de Dios está ministrando a nuestros corazones, tomando la palabra de los himnos y aplicándola a nuestro corazón en nuestra situación particular, nosotros estamos gozosos y alegres porque estamos en la presencia de Dios. Y cómo quisiéramos que todos los inconversos que están con nosotros experimenten exactamente lo mismo que nosotros estamos experimentando, pero no lo pueden experimentar. Para ellos es locura. Ellos están aquí en el culto de adoración. Dios ha prometido hacerse presente cuando su pueblo se reúne en el nombre de Cristo para adorarle a Él. Pero los inconversos que están en medio nuestro no pueden percibir tal cosa, a menos que el Espíritu de Dios abra sus ojos. ¿No fue lo que ocurrió con el apóstol Pablo? Cuando iba camino a Damasco, dice que la gloria de Cristo se apareció. Y aún Cristo habla a Pablo, y los que estaban con él pueden escuchar el sonido, pero no distinguen la voz. El hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios. No obstante, aún para Daniel, la visión resultó ser sobrecogedora. Versículo 8. Quedé pues yo solo y vi esta gran visión. Y no quedó fuerza en mí, antes mi fuerza se cambió en desfallecimiento y no tuve vigor alguno. Pero oí el sonido de sus palabras, y al oír el sonido de sus palabras caí sobre mi rostro en un profundo sueño, con mi rostro en tierra. El impacto fue tan fuerte que Daniel quedó físicamente exhausto y debilitado. La visión de la gloria de Dios es algo que ningún ser humano puede contemplar con indiferencia. Y los casos bíblicos abundan, aparte del de Daniel, para probar el punto. ¿Recuerdan Isaías, en el capítulo 6? Dice que tuvo una visión de la gloria del Señor. Vio querubines que alrededor del trono gritaban: Santo, 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 Jehová de los ejércitos, toda la tierra está llena de tu gloria. ¿Cuál fue la reacción de Isaías? Dice que sintió que estaba deshecho en su interior y dijo: ¡ay de mí que soy muerto! Y la palabra hebrea es mucho más fuerte. Isaías dijo: ¡ay de mí, soy deshecho! Voy a ser pulverizado, porque siendo un hombre de labios inmundos y habitando en medio de un pueblo que tiene labios inmundos, han visto mis ojos al Rey. ¿Qué pasó con el apóstol Pedro? Lo estudiamos hace unos domingos atrás, en Lucas capítulo 5. Pedro está en la barca con el Señor Jesucristo. El Señor le dice: Pedro, boga mar afuera y echa tu red para pescar. Nosotros aquí recordamos la historia porque la predicamos hace poco. Pedro finalmente dice: bueno, Señor, aunque yo pasé la noche entera pescando y no cogí ni un gupi, en tu palabra echaré la red. Y dice que la red tenía tantos peces que éstas se rompían. Por supuesto, Pedro, en su forma de ser, su reacción inicial es: vengan a ayudarnos con todos estos peces. Hasta que finalmente Pedro entiende lo que está pasando allí. De repente Pedro se da cuenta que está delante del Señor, el Dios que gobierna la naturaleza. ¿Y cuál es la reacción del apóstol Pedro? ¿Recuerdan ustedes la prédica del pastor Salvador Gómez? ¿Cuál fue la reacción de Pedro? ¡Wow, Señor! Vamos a hacer una compañía tú y yo. Esto es fantástico. Una compañía pesquera. Déjame meterle número. Yo creo que en 2 semanas somos millonarios. ¿Cuál fue la reacción del apóstol Pedro? Apártate de mí, Señor.
yo soy un hombre pecador. ¿Cuál fue la reacción del apóstol Pablo cuando vio a Cristo camino a Damasco? Quedó ciego 3 días. ¿Cuál fue la reacción del apóstol Juan, el discípulo amado? Aquel que la noche de la Pascua se recostó sobre el pecho del Señor. Y el apóstol Pedro le pregúntale al Señor, ¿quién es el que te va a traicionar? ¿Quién es el que lo va a traicionar? ¿Y cuál es la reacción de Juan cuando ve al Cristo glorificado en la isla de Patmos? Dice, yo caí como muerto a sus pies. Llama profundamente la atención el testimonio de personas que afirman tener visiones de Cristo como la cosa más natural del mundo. Leí en estos días algo que le pasó a John MacArthur, que alguien lo estaba esperando cuando terminara el culto de adoración y le dijo, wow, ¿sabes lo que me pasó en estos días? Me estaba afeitando y de repente Cristo entró por la puerta de la ventana y comenzamos a hablar. Y MacArthur le dijo, déjame hacerte una pregunta, ¿y tú seguiste afeitándote? Hermanos, ningún ser humano puede soportar en este cuerpo de carne tener una visión de la gloria de Dios. Yo no sé qué es lo que esta gente ve, pero no es lo que esta gente vio. Yo no sé qué es lo que ellos ven, pero yo les aseguro, hermanos, no es lo que vio Daniel, no es lo que vio Isaías, no es lo que vio Juan, ni Pablo, ni Pedro. Queridos hermanos, nuestro Dios es un ser lleno de gloria y de majestad, y nosotros somos débiles criaturas. El hecho de que no tengamos hoy la clase de visión que estos hombres tuvieron, porque ya no es necesario, porque la Escritura está completa, eso no le quita a Dios ni un ápice de su gloria. Nuestro Dios es digno de ser temido, Él es digno de ser adorado y reverenciado con temor y con temblor. No, pastor, eso era en el Antiguo Testamento. No, es en el Nuevo Testamento donde dice que Dios es fuego consumidor. Es en el Nuevo Testamento que el apóstol Pedro dice en Primera de Pedro capítulo 1 versículo 17 que si invocamos por Padre a aquel que sin acepción de personas juzga según la obra de cada uno, conducíos en temor todo el tiempo de vuestra peregrinación. Pero pastor, ¿cómo yo puedo conjugar ese temor reverente con la confianza que supuestamente debo tenerle a Dios? Mi hermano, ambas realidades deben estar delante de nuestros ojos si queremos relacionarnos con Dios de una manera apropiada. Nuestro Dios es fuego consumidor, nuestro Dios es santo, justo, todopoderoso, pero al mismo tiempo es bueno, compasivo y perdonador. ¿Saben en qué punto se unen estas dos cosas? ¿Saben en qué punto se unen estas dos realidades? En la persona y la obra de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. El pecado sigue siendo odioso y aborrecible a los ojos de Dios, pero en Cristo hay perdón para todo aquel que cree. Porque estamos en Cristo, porque su sangre nos limpia de todo pecado, podemos acercarnos a Dios con confianza como un hijo lo hace delante de un padre. Pero mis hermanos queridos, eso no elimina la realidad de que Dios es Dios, lleno de gloria y de majestad. Y por eso combinamos la confianza con la reverencia. De hecho, contrario a lo que muchos podrían pensar, ambos factores, en vez de afectarse negativamente el uno al otro, más bien se alimentan y se fortalecen mutuamente. Cuando contemplamos a Dios como un ser majestuoso, glorioso, digno de ser temido y reverenciado,
pero al mismo tiempo consideramos el hecho de que ese Dios nos concede en Cristo el privilegio de conocerle, de tener comunión íntima con Él. Hermanos, ¿qué debe producir eso en nosotros? Un aprecio aún mayor por Cristo y un gozo más intenso por el hecho de ser partícipes de esa obra de redención. Hermanos, qué alegría que ese Dios santo, justo, lleno de majestad y de poder, hizo provisión para el perdón de mis pecados. Qué glorioso, hermanos. Ese Dios. Eso debe afectar profundamente la forma como nos acercamos a Dios en nuestras devociones personales. Qué alegría, Señor, gracias. Señor, gracias, qué bueno eres tú. Tú eres tan grande, tú eres tan glorioso. Yo soy tan débil, tan lleno de pecado. Y aún así, Señor, tú me aceptas delante de ti. Tú me aceptas en tu trono de gracia. Gracias, oh Dios, por tu misericordia. Hermanos, eso debe afectar profundamente la forma en que nos acercamos a Dios. Eso debe afectar profundamente nuestros cultos de adoración como iglesia. Yo no creo que le hacen ningún favor a Dios. Yo no creo que le hacen ningún favor al Evangelio. Esos cultos de adoración donde se crea un ambiente artificial de alegría y de gozo. Pero todo eso en desmedro de la excelencia, de la gloria y de la majestad de Dios. No creo que le hacen ningún favor a Dios adorándole en una manera irreverente. Y no es mi deseo ni mi intención ofender a nadie. Pero repito lo que decía el miércoles en el culto de oración. Mi alma se ha entristecido enormemente en estos días. Porque por aquí cerca de casa ha habido una campaña evangelística. Y muy probablemente los que viven en el sector de Arroyo Hondo, una hermana que vive bastante lejos, me decía en estos días que hasta allá se oía la bulla. ¿Saben de lo que yo estoy hablando? Hermanos, no le hacemos ningún favor a Dios cuando Dios es presentado de una manera tal que parece un entertainment. No le hacemos ningún favor a la gloria de Dios. No le hacemos ningún favor al Evangelio cuando presentamos el Evangelio de Cristo en una forma tal que parece que estamos vendiendo seguro de vida. Eso debe afectar profundamente nuestros cultos de adoración. Venimos a encontrarnos con Dios. Mi hermano, piensa eso. Mira esa visión de Daniel. Cada vez que tú vienes al culto de oración, al culto de adoración, ese Cristo ha prometido hacerse presente en medio nuestro. Tú no lo ves. Tú no ves sus ojos como llamas de fuego. Tú no ves sus pies como bronce bruñido, pero Él está en medio nuestro, paseándose en medio de los 7 candeleros de oro. Déjame hacerte una pregunta, mi hermano. ¿Entienden tus hijos eso? ¿Te has ocupado tú de hacerle entender a tus hijos la seriedad que significa venir a un culto de adoración? Pero eso no solamente debe afectar nuestros devocionales, no solamente debe afectar nuestros cultos, hermanos, eso debe afectar toda nuestra vida. Porque nosotros vivimos cada día, cada minuto, cada segundo delante de ese Dios. Delante de ese Dios. Nunca nos cansaremos de repetir que tratar a Dios con confianza no es lo mismo que ser unos confianzudos. Son dos cosas muy diferentes. Nuestro Dios es bueno y perdonador, grande en misericordia para con todos los que le invocan, pero es al mismo tiempo fuego consumidor. Las dos cosas. Hermano, qué alegría, qué gozo debe producir en nuestros corazones saber que ese Dios ha perdonado nuestros pecados. Qué gozo, hermano, saber que ese Dios hizo provisión para aceptarnos en su familia. Para que ahora yo pueda llamarle Padre. Padre nuestro que estás en los cielos. Oh, que el Señor nos conceda por la obra de su Espíritu que ambas realidades modelen y moderen nuestra relación con Él. Y en cuanto a ti, amigo que nos visitas en esta noche, jóvenes que están aquí, algunos de ustedes que vienen a la iglesia con sus padres
domingo tras domingo. Déjame hacerte una pregunta. ¿Tú estás preparado para encontrarte con ese juez? ¿Tú estás preparado para ser juzgado por ese que tiene ojos como llamas de fuego? Que no solo conoce tu vida hasta el más mínimo detalle, aquello que tú crees que nadie sabe, aquello que tú hiciste, que tú crees que nadie se enteró, aquel que conoce tu vida hasta en el más mínimo detalle, pero que también conoce las intenciones y pensamientos de tu corazón. ¿Tú estás preparado para encontrarte con ese Dios? Mi amigo, dice la Escritura que hay un día señalado en el que Dios juzgará los secretos de los hombres. Romanos capítulo 2, versículo 16. Los secretos de los hombres. Y créeme que en ese día nadie saldrá absuelto en su presencia. Hay uno solo, que cumplió la ley a la perfección, uno solo, que no tiene cuentas pendientes en el tribunal de Dios, nuestro bendito Señor y Salvador Jesucristo. Y Él ofrece, por medio del Evangelio, poner su justicia perfecta en la cuenta del pecador por medio de la fe. ¡Qué buena noticia! La justicia de Cristo puesta en la cuenta del pecador por medio de la fe. Oh, que el Señor te dé cordura y te traiga hoy a los pies de Cristo, porque el hecho de que estés aquí en esta noche, escuchando su palabra, recibiendo esta invitación, es una muestra de que todavía estás a tiempo de huir del juicio venidero. Todavía estás a tiempo, mi amigo, de escapar del juicio que vendrá. Que Dios tenga misericordia de ti. Vamos a orar. Oh Padre nuestro que estás en los cielos, qué grandioso es nuestro bendito Señor y Salvador Jesucristo. Cuánta gloria en su persona, cuánto amor manifestado en su encarnación, cuánta misericordia en su muerte en la cruz del Calvario. Señor, ¿quiénes somos nosotros para que este Rey glorioso, Rey, profeta y sacerdote, haya tomado nuestro lugar en aquella cruz? Señor, obra en nuestros corazones para que se ensanchen en amor, en fervor, en celo por la persona de nuestro bendito Señor y Salvador Jesucristo. Pero Padre, nosotros te pedimos, aquí tu iglesia reunida, te suplicamos por aquellos que están aquí en esta noche y que aún no están preparados para que ese glorioso Señor se presente delante de ellos como su juez. Y nosotros te pedimos que tú tengas de ellos misericordia. Oh Padre, ven por tu Espíritu, aplica tu palabra y reparte aquí en esta noche libremente y liberalmente. Reparte arrepentimiento y fe para que muchos pecadores en esta misma noche encuentren al Salvador que sus almas necesitan. Oh Padre, ven, te lo suplicamos, ven con tu compasión. Oh Señor, no le pagues a los pecadores aquí presentes, no les pagues conforme a sus pecados, sino más bien conforme a tu bondad, a tu compasión y a tu misericordia. Aplica tu palabra con poder, porque te lo pedimos en el precioso nombre de Cristo. Amén.